esta porción o estos textos, ¿verdad? Estos capítulos que encontramos aquí en Gálatas, son difíciles a veces. Pero tenemos que considerar, ¿verdad? Primeramente, todo lo que hemos dicho anteriormente, les pido que lo tengan en mente, ¿verdad? Por lo menos la idea en general, ¿verdad? Que hemos estado hablando. La semana pasada estuvimos hablando sobre Gálatas capítulo 1. Me enfoqué simplemente en el verso 13 y 14, donde Pablo menciona la palabra judaísmo, ¿verdad? Y disculpen, ¿a qué se refería Pablo con esa palabra judaísmo? Porque esto del judaísmo es muy técnico, ¿verdad? Es digamos, si es una como religión, ¿cómo determinamos el judaísmo? Les dije que hay diferentes clases, formas, ¿verdad? En que los que practican el judaísmo en ciertas formas, tal y como el cristianismo, ¿verdad? Hay diferentes doctrinas, puntos de vista y todo eso. Entonces, me enfoqué básicamente en que Pablo menciona que él era celoso de las tradiciones de sus padres. Y esta palabra tradiciones se refiere a las tradiciones inculcadas en el judaísmo. No se trata en sí de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nunca se menciona como tradiciones, por lo menos no en la Reina Valera 1960. Las tradiciones, ¿verdad? Esta palabra tradiciones que miramos aquí, la encontramos 3 veces o 4 veces, ¿verdad? Obviamente aquí en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14, la encontramos en Mateo 15 y en Marcos 7 y en Colosenses capítulo 2, verso 28 creo. Y siempre es en relación a las tradiciones de los hombres o a las doctrinas de los hombres, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se refiere? Y obviamente, cuando tú, digamos que escribes una carta, en este caso Pablo, en la introducción del capítulo 1, contiene la introducción, obviamente, pero esa introducción nos va a guiar a través de la carta. ¿Se fijan? Entonces, la introducción sirve como un fundamento de lo que se trata lo demás. Y tenemos que considerar que Pablo aún continúa toda la carta basado en estos dos conceptos, ¿verdad? En el judaísmo y en las tradiciones, aunque incluye otras cosas, obviamente. Pero tenemos que considerar que Pablo ya mencionó esto y qué es lo que significa. Por eso digo que tenemos que considerar previamente lo que hemos mencionado anteriormente, la semana pasada, pero también con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La serie que dimos, ¿verdad? Que la Torá sigue vigente, tenemos que considerar todas esas cosas. Tenemos que considerar también la serie que hablamos sobre la carta a los romanos, porque en sí la carta a los Gálatas y carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo son muy similares en el contenido. Por ejemplo, Gálatas principalmente está el apóstol Pablo escribiendo y estableciendo de dónde proviene la justificación, ¿verdad? En sí la palabra salvación no aparece en Gálatas. Entonces Pablo no está hablando de una salvación, está hablando de una justificación. Y ahorita vamos a hablar qué es lo que significa esta justificación. Entonces, también estuvimos mirando la semana pasada el trasfondo histórico. Consideramos, ¿verdad?, que en la audiencia, los Gálatas es similar a la audiencia a los romanos, ¿verdad? Estuvimos hablando cómo esto incluía a judíos creyentes, a gente que se quería convertir al judaísmo y todas esas personas, amén, prosélitos. Hablamos, sí, de las tradiciones de los padres. Entonces, quiero leer, vamos a leer el capítulo 2, ahí sí tienen sus Biblias para que marquen, o si tienen su teléfono para que hagan sus notas. Este es Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10, ¿ok? Fíjense cómo dice, el apóstol Pablo continúa el discurso, dice, luego después de 14 años subí otra vez a Jerusalén
junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Aquí está hablando después de la conversión de Pablo. ¿Se acuerdan que fue a Arabia primero? Dice que él no subió a Jerusalén inmediatamente después de su conversión. No se fue a presentar a los apóstoles cuando recibió el apostolado, sino que fue a Arabia, ¿verdad? Y allá se estuvo por 3 años, creo. Entonces después vino a Jerusalén y dice que no miró a nadie más de los apóstoles, simplemente a Pedro y a Jacobo, ¿verdad? Y estuvo con ellos. Entonces aquí nos dice una vez más que después de 14 años de haber estado predicando el evangelio en diferentes lugares, subió a Jerusalén junto con Bernabé y se llevó a Tito también. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Se fijan? Tito era un griego y no fue obligado, aunque sí se circuncidó. El problema es la obligación, ¿verdad? Ese es el problema principal de los que estaban tratando de judaizar, por decir así. La secta de los judaizantes querían circuncidar a todos los creyentes, ¿verdad? Les mandaban a guardar la ley de Moisés y querían que ya la guardaran toda, ¿verdad? Y obviamente no eran progresivo el mandato de ellos. Querían ver a toda la gente que venían a Mesías a creer, que todos se circuncidaran, que lo hicieran y eran obligados a hacerlo. ¿Se fijan? Porque obviamente el problema es que los judaizantes o la secta de los judaizantes estaban obligándolos a circuncidarse, lo estaban haciendo para gloriarse en su carne, lo estaban haciendo de una mala manera, ¿verdad? Una intención equivocada. Y también era porque ellos decían ser justificados en el judaísmo. O sea, el judaísmo es la única forma de ser justificados. Entonces miramos todo eso simplemente en estos versículos, pero a través de toda la carta a los Gálatas y obviamente lo que hemos mirado antes en la carta a los Romanos. Dice, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en su sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciese a vuestro favor. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quien hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para ser apóstol, la circuncisión, actuó también en mí para ser apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuraré hacer con esmero. Entonces, esto es algo que miramos ahí en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Obviamente, las cartas de Pablo están unidas al libro de los Hechos porque pues Pablo es uno de los actores principales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Miramos pues, ¿verdad? Que aquí se menciona al apóstol Pedro como apóstol a la circuncisión y Pablo a los gentiles. Pero lo curioso es que tenemos que recordar, ¿verdad? Es que Pedro le fue revelado a él primero de los gentiles, ¿verdad? Pues él fue ahí en Hechos capítulo 10, él es quien recibió esa visión, ¿verdad? Que miramos un lienzo que aparece, ¿verdad? Mientras él estaba orando, se le aparece un lienzo donde habían todo tipo de animales, ¿verdad? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y en eso vienen unos hombres, ¿verdad? De parte de Cornelio buscando a Pedro para que fuese y predicara el evangelio ahí en la casa de Cornelio, quien era un romano, era un soldado romano, ¿verdad? Y miramos todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es que a
Pedro, ya por medio del Espíritu Santo, se le había revelado que los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Amén. Fue a Pedro, no a Pablo, ¿verdad? Eso es lo interesante de todo esto. Y ahorita vamos a mirar en la segunda parte, cómo es que Pedro, sabiendo todo esto, sabiendo esta gran visión, nos vamos a mover a Gálatas 2:11 al 21. Aunque ya lo hemos mirado anteriormente, vamos a ver si podemos escarbar un poquito más y analizarlo de otro punto de vista distinto, ¿verdad? Porque dice que después que pasa todo esto, dice que Pedro vino a Antioquía. Amén. Dice, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pedro era reprensible. ¿Por qué era reprensible? Dice, pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas? Esto una vez más la palabra obligar a los gentiles a hacerse judíos. Ok, vamos a parar ahí. Y es como les dije, tenemos que considerar lo que ya estaba pasando. Ya a Pedro se le había revelado que los gentiles podían entrar a la familia de Dios. Amén. El problema es, hermanos, el problema que tenemos que entender es que antes no existía este problema de judaizar o no judaizar o de hacerse judíos o no, porque antes, antes que fuera llamado Cornelio, recordemos que la iglesia primitiva del libro de los Hechos principalmente eran puros judíos y conversos al judaísmo, ¿se fijan? Entonces no había ningún problema antes, no tenían que hacer estas diferencias. Entonces por eso es que miramos que ya en Hechos 15 es cuando se hace un concilio para considerar todas estas cosas, el problema que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces los apóstoles y los líderes, los ancianos de la iglesia primitiva en Jerusalén se sentaron, ¿verdad? Y tuvieron una discusión. Dice que no fue algo fácil. Hubieron trancazos, por decir así. Y tuvieron que llegar a reconciliar todas estas cosas. Amén. Pero todavía Pedro, a pesar de todo lo que él sabía, a pesar de lo que había pasado, el concilio que se había determinado que los gentiles simplemente al inicio tenían que reservar 4 mandamientos, ¿verdad? Aún así, Pedro había caído en la simulación de los judíos. ¿Por qué? Porque había es como todo, hermanos, es como hoy en día, ¿verdad? Todo es igual en realidad. Pero en ese tiempo, en ese lugar específico, la gente que tenía cierta fuerza, por decir así, ¿verdad? O cierto dominio o cierta autoridad, estaban con lo mismo, ¿verdad? Seguían con las mismas costumbres, no querían cambiar. Le querían decir a Pedro y lo molestaban, ¿verdad? Hey, no, tenemos que enseñarle a los gentiles que se tienen que circuncidar y que guarden toda la ley de Moisés y que lo hagan ya, ¿verdad? Hay que obligarlos, tiene que ser así porque nosotros los judíos tenemos la verdad y solamente por nosotros se puede adquirir la justificación, ¿verdad? Ese era el problema y Pedro sabía que no era así, por eso dice, fíjense cómo primero se sentaba con ellos, se dice que él comía con los gentiles, ¿verdad? Pero cuando llegaron se retraía y se apartaba temiendo a los de la circuncisión. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? ¿Qué le dijo? Le dijo que era cosa abominable que un judío entrara a la casa de un no judío, de un gentil. Pero ¿de dónde venía? ¿De dónde provenía esa prohibición? Porque yo nunca he leído, hermanos, nunca he encontrado ningún versículo en la Torá, en la ley de Moisés, que prohíba tales cosas, porque no hay.
No existe. Esa prohibición de no poder sentarse con los gentiles o comer con los gentiles o o el no poder entrar a la casa de un gentil, eso no era de la ley de Moisés, esas eran de las tradiciones de los padres lo que estaban llevando a cabo. Entonces, estos judíos, los de la circuncisión, tenían tanta autoridad, ¿verdad? Sobre Pedro y sobre todos los demás, ¿verdad? Porque pues menciona a Jacobo, menciona a Bernabé, como ellos fueron arrastrados por la simulación, ¿verdad? De estos hombres que estaban actuando erróneamente, no era según la verdad del evangelio, ¿verdad? Pero fíjense, lo interesante es que los llama hipócritas. A un Bernabé arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo interesante de todo esto que Jesús dice que la levadura de los fariseos, o sea, la doctrina de los fariseos era la hipocresía. Eso es en Lucas 12:1. Entonces se fijan pues cómo podemos conectar Lucas 12:1 con lo que como está actuando Pedro. Pedro estaba actuando como los fariseos. Estaba actuando según las tradiciones de los fariseos, ¿verdad? Entonces miramos todo esto, hermanos, y tenemos que entender, fíjense, pueden buscar ahí en la Abodá Sera 5:5, donde menciona que la Torá no prohíbe a los judíos estar con gentiles. Es la tradición de los padres y esto se encuentra en la Abodá Sera 5:5. Amén. Otra cosa que tenemos que considerar, hermanos, que la Torá, hagamos una pregunta, porque aquí el apóstol Pablo dice, en cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, tendríamos que preguntar qué es verdad y qué es evangelio, ¿verdad? Porque si podemos establecer el hecho de que la ley de Moisés es verdad y es parte del evangelio, entonces no se está refiriendo a la ley de Moisés. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 142? Dice que la verdad del evangelio, perdón, la ley de Dios es verdad. Es lo que dice el Salmo 119. Es más, todo el Salmo 119 declara que la ley de Dios es rectitud, es justa, es buena y es verdad. Entonces, si Pablo se está refiriendo a que ellos están actuando de esta forma por causa de la Torá, entonces, ¿por qué dice que no andan rectamente según la verdad del evangelio? Si la Torá excluía a los gentiles, entonces estuvieran actuando correctamente, pero está diciendo que no estaban actuando rectamente según la verdad del evangelio. Entonces miramos también, hermanos, que en Hebreos 4:2 incluye la ley de Moisés como parte del evangelio. Fíjense cómo dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué significa evangelio? ¿Cuál es la definición de evangelio en el griego? La definición, hermanos, de evangelio en el griego es las buenas nuevas. Entonces, ¿a quién se refiere aquí el escritor a los hebreos como a ellos? Tienen que ver todo el capítulo 4, ¿verdad? Obviamente se está hablando a los que estaban en el Sinaí, a la congregación que salió de Egipto, ¿verdad? Que fueron guiados por Moisés. A ellos está refiriéndose aquí. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Eso lo podemos mirar de muchas formas, simplemente que creo que este versículo es tan claro, ¿verdad? Incluyendo la ley de Moisés como parte del evangelio. Amén. Entonces, obviamente, Pablo no puede estar diciendo aquí que no estaban bajo la verdad de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no excluía a los gentiles. Amén. Aquí hay otra frase que muchos utilizan cuando la leen, ¿verdad? Miren, hermanos, por favor,
Otra cosa que quiero mencionar es que Gálatas, de la forma en que está escrito en la Reina Valera, y me imagino que en otras versiones de la Biblia, sí es difícil, la verdad, sí es difícil de comprender, tiene uno que tomarse su tiempo. ¿Por qué creen que tengo todos estos highlights? ¿Sí miren todo esto? Verde acá, amarillo aquí, grande aquí. Esta es mi Biblia, hermanos, esta es mi Biblia personal en mi teléfono, y estas son las notas que yo he tomado a través de los años. Amén. Todo lo que he marcado es porque lo vuelvo a leer y me llama la atención algo. ¿Se fijan? Entonces, esto lo he leído múltiples veces, muchas veces. Y una manera de poder reconciliar todo esto, todos los escritos de Pablo, es que tenemos que entender todo lo demás. Tenemos que entender toda la Biblia en sí y considerar toda la Biblia para poder darnos una mejor idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero ciertamente sí es difícil de entender, especialmente porque ya los escritores de la Reina Valera, ¿verdad? Tenían una noción de lo que conocían como verdad, y en ciertas palabras, ¿verdad? Que utilizan como para desviarnos de la intención original del texto. Esa es otra cosa, ¿verdad? Y pues obviamente también tal vez no lo hayan hecho a sabiendas, sino que tal vez lo hicieron porque pues el mismo texto en sí, ¿verdad? De un lenguaje a otro, obviamente pierdes la esencia de lo que está escribiendo el escritor. Pero por eso tenemos que indagar, tenemos que hacer preguntas lógicas. Amén. Tenemos que hacer estas preguntas lógicas. Tenemos que preguntar si el evangelio, si la ley de Moisés es verdad y si la ley de Moisés es parte del evangelio. Amén. Tenemos que considerar todas estas cosas. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Ahora que nosotros sabemos que obviamente, por ejemplo, Marcos 7 nos da la idea, a leer lo que hay otras doctrinas adicionales a la Torá, a la ley de Moisés, ¿verdad? Que eran contrarias a la voluntad de Dios. Cuando consideramos todo esto y lo ponemos en nuestra mente a leer Gálatas, nos damos un mejor entendimiento de lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero si leemos la palabra ley y decimos, no, pues está hablando de la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, entonces sí, vamos a cometer muchos errores y vamos a decir que sí, la ley de Moisés ya no está vigente, ya para qué la necesitamos. Amén. Pero eso es cuando no conocemos. Entonces, aquí hay una frase que se utiliza muchas veces para decir, ¿verdad? De cómo justificar pues este texto. La frase vives como los gentiles, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿A poco le está diciendo a Pedro que Pablo está viviendo como un pagano cuando no están los judíos, ¿verdad? Que está adorando a otros dioses, está yendo a fornicar, a beber, está haciendo todas esas cosas, pero cuando vienen ya los judíos y están ahí presentes, ya Pedro se compone, ya actúa como un santito, ¿verdad? Y ya come kosher y todas estas cosas. ¿A eso se está refiriendo Pablo? Porque es lo que la gente piensa. Que por un lado, Pedro cuando está con los gentiles, igual Pablo, cuando está con los gentiles actúa como los gentiles, pero cuando está con los judíos actúa como judío, ¿verdad? Para que no lo vayan a apedrear. No, hermanos, a eso no se está refiriendo. No se está refiriendo a eso. Realmente lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando de la actitud de Pedro. La actitud de Pedro era menospreciar a los creyentes gentiles cuando se acercaban los judíos. Amén. Temiendo a los de la circuncisión. Entonces es una falta más que judaizar. En realidad es un error en la actitud del apóstol Pedro. Estaba actuando hipócritamente, ¿verdad? Por un lado, sí los amaba y los saludaba, pero cuando venían los otros, les tenía miedo y se apartaba de ellos. ¿Y a poco eso no lo vemos? ¿A poco eso no lo vemos hoy en día en las iglesias? Obviamente, siempre lo hemos visto. Amén. Existen los mismos problemas, simplemente que es una época distinta y no le llamamos judíos y gentiles.
El problema era la actitud de Pedro, hermanos. Por favor, piensen en eso. En realidad, el hecho de que vivía como gentil se está refiriendo a Pablo en la actitud de la hipocresía en que los mismos gentiles se comportaban. Por eso dice, por eso tú vives como gentil. O sea, tu comportamiento es como los gentiles, ¿verdad? Que no honran a los demás, que no saben amar, no saben considerar la justicia de Dios. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, hermanos, a la actitud de ellos. Entonces aquí cuando la gente dice, pero el judaizar, ¿verdad? Porque aquí ni siquiera aparece la palabra judaizar, al menos no en esta versión. ¿Por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Amén. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo los va a querer hacer judíos si los está menospreciando? Amén. ¿Por qué lo hace? Si los estás menospreciando, ¿para qué quieres que se hagan judíos si los estás menospreciando y no los estás amando? O sea, no tienes una actitud correcta para poder presentar al Dios vivo, al Dios real y verdadero. Ese es el punto y espero que me explique de esta forma, ¿verdad? Vamos a leer la siguiente porción. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Vamos a mirar si podemos analizar estos textos y por lo menos abrir nuestra mente y hacer preguntas a ver si Pablo se está refiriendo a lo que estamos leyendo. Vamos a mirar. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, ¿qué es esto, hermanos? ¿Se acuerdan ahí en Romanos capítulo 2? ¿O es el capítulo 3? Déjenme un regreso. A ver si lo encuentro. Ok, entonces, ¿de qué está hablando? Obviamente tenemos que entender, hermanos. Por favor, hagan una nota y subrayen por las obras de la ley. Porque miren cómo dice en contraste Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Entonces, los que hacen la ley, los que viven conforme a la ley, la Torá, son los que son justos delante de Dios. Y esos son los que son justificados. Pero este texto está diciendo que no somos justificados por las obras de la ley. Entonces, la clave es por las obras de la ley. ¿Se fijan? Lean Romanos 2:13. Ya lo hemos mirado antes, pero quiero que sepan estas cosas. Vamos a mirar Romanos 3:19. No, 3:20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Se fijan pues cómo aquí el apóstol Pablo se escucha mucho como lo que escribió en Romanos, porque está hablando de la justificación. Está dando a entender, hermanos, cuál es la forma real, plena de nuestra justificación. Entonces dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Esta frase la hemos tratado muchas veces ya. Las obras de la ley es en referencia a las tradiciones de los hombres, es en referencia a la autojustificación, es en referencia a doctrinas de hombres, pero no necesariamente se trata de la Torá cuando se aplica correctamente. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí en Tito? Dice que no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por la renovación de vuestra mente por medio del Espíritu. Eso es lo que está tratando de escribir aquí el apóstol Pablo, ¿ok? Porque ¿qué es lo que se creía en ese momento?
Los judíos, como lo dije anteriormente en la carta a los romanos, es que ellos pensaban que eran justos, que ya no necesitaban ser justificados porque ellos eran judíos. O sea, ellos nacían ya siendo judíos y eran justos a la vez, pero no es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que de la manera de ser justificados es por la fe en Cristo Jesús. También los judíos, hermanos, también los judíos requieren la justificación por la fe en Jesucristo. Amén. No por las obras de la ley, no por las tradiciones de los hombres, mucho menos. Si la misma ley, si la misma Torah, digamos, no nos justifica, cuanto menos las tradiciones de los hombres, mucho menos. Sigue diciendo, pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿era por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, esa es una acción que hace la ley, la Torah de nosotros. Es que nos mata, ¿verdad? Y eso no es algo malo. El hecho de que nos mata en realidad es algo bueno. Porque si no muriéramos, ¿verdad? A la ley, entonces no podemos ser vivificados para con Dios. Entonces la ley, como dice aquí en Romanos 3:20, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces la ley de Moisés identifica lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Pero también la ley nos mata, ¿verdad? Mata nuestro interior, nuestro orgullo, mata nuestros deseos carnales, ¿verdad? Para vivificarnos por Dios. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, a quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Y ese lo puse en grandes letras y lo puse highlight, ¿verdad? Para que miráramos. Entonces, los próximos versículos del 15 al 21, el escritor establece claridad en la forma en que todo creyente es justificado. Es decir, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Las obras de la ley se refieren a la autojustificación. ¿Qué es autojustificación? Lo podemos ver de varias formas, pero lo que se me viene siempre a la mente es como hay gente que dice que ellos no son malos, ¿verdad? Que son gente que tal vez guardan las leyes civiles, ¿verdad? En donde viven, nunca han matado a nadie, nunca le han hecho ningún mal a nadie, ¿verdad? Ellos dan a los pobres. Entonces se fijan cómo la gente se autojustifica. Piensan que porque son buenas personas, entre comillas, según la idea de bondad que establece la humanidad, bueno, pues aún por esa autojustificación son obras de la ley y no somos justificados por eso. Aunque seas la persona más buena o se considere a alguien la persona más buena, esa persona aún requiere la justificación en Cristo porque todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces también las obras de la ley se puede referir obviamente a las tradiciones de los hombres, los cuales no nos justifican, mucho menos. ¿Qué es ser? Aquí el apóstol Pablo está hablando de la justificación. ¿Amén? Igual a la carta a los romanos. ¿Qué significa ser justificados? Es una buena pregunta. Justificado es ser exonerado de todos los cargos, exonerado. Es decir, que ya eres hallado no culpable de tus transgresiones, de tus pecados, de tus faltas, de tus crímenes. Eso es ser exonerado, ¿verdad? Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces yo no puedo pagar por mis propios pecados. Yo no puedo pagar por haber desobedecido la Torah. Yo no puedo pagar a Dios por todas las cosas
malas que he dicho, hecho y pensado. Simplemente por medio de lo que Jesús hizo. Entonces, Él nos justificó en la cruz, obviamente, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados. Y no solamente nosotros, no solamente hoy en día, no solamente los que estamos hoy vivos en el 2022. Esto es a través de la historia, hermanos, como lo he mencionado muchas veces. ¿En qué forma fue justificado Moisés, por ejemplo? ¿Fue justificado por sí mismo o por la Torá? No, él fue justificado, hermanos, porque obedeció a Dios, y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, él borró los pecados de Moisés y de Daniel y de todos esos hombres justos que sirvieron a Dios. Todos tienen que ver con la salvación que Cristo trajo, porque la salvación que Cristo trajo es eterna, es por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. La justificación significa que ya no tenemos nosotros una culpabilidad, que fue tomada la culpabilidad en Cristo por fe, ¿verdad? Pero eso no significa que ya no guardamos la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá o la ley divina de Dios, digamos así, la ley divina de Dios incluye hacer obras de justicia que son establecidas por Dios. Entonces, no somos salvos o no somos justificados por las obras que hubiésemos hecho, pero cuando somos justificados por la obra que Jesús hizo, entonces tenemos que guardar la justicia de Dios, vivir en justicia. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, que debemos obrar rectamente para que los hombres vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios. ¿Se fijan, pues? ¿Cómo es que no es por las cosas buenas que hice que soy justificado, sino por lo que Cristo hizo? Pero después que ya soy justificado por lo que, y soy heredero en Cristo, entonces cuando entramos a la familia de Dios, al reino de Dios, entonces es cuando debo de estar guardando la Torá para permanecer en esa justificación. Amén. Entonces siempre hemos sido justificados por gracia divina. ¿Por qué menciono esto? Porque el apóstol Pablo menciona que de esta manera fue justificado Abraham, ¿verdad? Y eso lo menciona en Romanos y también lo vamos a mirar tal vez aquí más adelante en Gálatas. Siempre ha sido por gracia divina, hermanos. El pueblo de Israel, ellos fueron justificados por la gracia de Dios. El problema es cuando no le damos esa virtud a Dios. Es cuando pensamos ¿qué es lo que le dijo al pueblo? Le dijo que ellos no heredaron la tierra de Canaán o la tierra prometida por obras justas que ellos hayan hecho, porque ellos eran malvados, sino por la maldad de los otros, por las abominaciones que hacían las otras naciones en Canaán. Entonces no era porque, Israel era tan justo que Dios le dio la tierra prometida, no. Era por la maldad de aquellos que eran peores, amén. Entonces, se fijan pues cómo siempre ha tenido que ver, hermanos, con la gracia divina, siempre, a través de la historia. Simplemente que muchos confundimos estas cosas. Y es lo que está estableciendo el apóstol Pablo aquí. Está estableciendo que no somos justificados por las cosas buenas que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Y también podemos mencionar que lo que Pablo está estableciendo, ¿verdad?, es que no se requiere ser uno judío, hermanos, porque ese es otro problema, ¿verdad? Ese es otro problema que identificamos en la carta a los Gálatas y en los Romanos, que los judíos estaban buscando prosélitos para decirles, hey, ustedes tienen que entrar por nosotros, ustedes tienen que usar el camino de los judíos, ¿verdad? Y las leyes judías para que sean justificados, para que puedan entrar al reino de Dios. Y eso no es así. Ahorita lo vamos a mirar tal vez más adelante en la próxima sección. Ok, entonces vamos a ir ahora. Espero que me estén entendiendo, espero que me esté explicando correctamente. Yo sé que este es un repaso, ¿verdad? Espero que
que pueda explicarme, pero vamos a entrar ahora en Gálatas capítulo 3, verso 1 al 14. Vamos a mirar si analizando estos versículos podemos darnos a entender algo más, algo diferente. Ya ni sé ni qué horas son. I got about 15 minutes. Okay. Fíjense aquí, hermanos, fíjense. Porque a mí, familiares, amigos, me han dicho que ahora yo soy como los Gálatas, soy un insensato porque estoy tratando de guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Fíjense cómo dice aquí el apóstol Pablo, dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significará la palabra insensato? Ahorita la vamos a mirar. Es más, la palabra insensato significa no pensar o razonar un asunto con la lógica adecuada. Es un inconsciente que describe actuar de una manera sin sentido, densa, simplemente estúpida. Ese es un insensato. Oh, Gálatas estúpidos, disculpen, ¿ok? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice Proverbios 1:7? Si la estupidez es de guardar la ley de Moisés, entonces ¿por qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Obviamente es en relación a la palabra de Dios. Amén. Entonces, los insensatos, los Gálatas que son insensatos, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Y luego aquí dice, hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Y es lo que me dicen, me dijo un familiar. Ahora vas a terminar en la carne. Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír con fe? Fíjense otra vez, aquí está, hermanos. ¿Se fijan cómo está hablando de por las obras de la ley? Por las obras de la ley. Y está hablando de terminar en la carne, no en el Espíritu. Dice, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si Pablo se refiere a los Gálatas como insensatos por guardar la ley de Moisés, entonces, en ese caso, la Torah es un hechizo, ¿verdad? Porque dice, ¿quién os hechizó? ¿Qué es hechizo? ¿Cuál es la palabra que se utiliza aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es la palabra que utilizan ahí en griego? Dice, la palabra baskaino se refiere a lanzar un hechizo maligno. Entonces tendríamos que decir, hermanos, que si los Gálatas son insensatos por guardar la ley de Moisés, están siendo hechizados por la Torá, por las instrucciones del Padre, las instrucciones perfectas y santas y buenas que el Padre dio, ¿verdad? Para vivir una vida justa. Ahora Pablo está diciendo que son hechicería. Literalmente, ¿verdad? Está diciendo, ¿quién nos hechizó? ¿Quién les lanzó un hechizo maligno para que crean a Moisés? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si lo leemos así, con ese entendimiento. Entonces, Pablo, por lo menos, hermanos, por lo menos saber lo que significa hechizar, nos damos cuenta que es imposible que se esté refiriendo a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es ningún hechizo. Es más, Dios reprende a la hechicería. Amén. Dios prohíbe completamente y enteramente toda clase de hechicería, de brujería, de magia, todo. Amén. Y luego también aquí menciona, ahora terminaréis en la carne. Entonces, si decimos que guardar la ley de Moisés nos lleva a la carne, amén, tenemos que entender qué es la carne, ¿verdad?
Tendríamos que hacer esa pregunta. ¿A qué es carne? ¿Qué se refiere el apóstol Pablo con carne, con la carnalidad? Bueno, pues tendríamos que leer más adelante, simplemente mirar en el capítulo 5 de Gálatas. Nunca me acuerdo en ese versículo y siempre lo digo. Gálatas 5:22. No, el 16. Dice el 16, digo pues, andad en el espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. ¿Qué acaso no se oye como Romanos capítulo 8? Dice que ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué acaso la ley de Moisés no prohíbe todas estas cosas? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Se fijan cómo nomás me estoy haciendo preguntas lógicas? Es todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo es que la ley de Moisés nos lleva a la carnalidad? Es imposible, hermanos. Es imposible porque entonces diríamos que Dios nos dio una ley que no es espiritual, una ley que nos guía al pecado, que nos guía a la hechicería, que nos guía a la fornicación, al adulterio. Obviamente que no, eso no tiene ningún sentido. Amén. Tendríamos que leer Romanos capítulo 8, versos 7 al 8, ¿verdad? Que también dice muy hermoso y está conectado con lo que estamos leyendo. Romanos 8, 7. Dice, pues pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se fijan? Entonces, si la ley de Moisés nos lleva a la carnalidad, nos lleva a no poder agradar a Dios, entonces Jesús no agradó a Dios porque él guardó la ley de Moisés. Jesús vivió conforme a la carne. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba pasando con los Gálatas? Yo creo que fueron dos cosas. Primero es que estaban siendo impulsados a guardar las doctrinas de hombres. Y otra cosa, hermanos, que miramos en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, lo vamos a mirar la semana que entra. Pero ellos estaban regresando a lo que hacían antes en el paganismo. Entonces, lo que estaba sucediendo es que ellos habían dejado la ley de Moisés. Se estaban retirando de las instrucciones de Dios. Amén. Estaban obrando según las obras de la ley, no por la fe. Ese es el problema que estaban teniendo. No es que estaban guardando la ley de Moisés, es que no estaban guardando la ley de Moisés. Amén. Por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, aquí, miren, Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Este versículo que utiliza el apóstol Pablo aquí, la referencia que miramos aquí en la B, esa referencia es en Génesis 22, 18. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Saben cuál palabra es que utiliza ahí el escritor, Moisés? Goy, o los goyim. En ti serán benditos todos los goyims. Amén. Es una profecía. Es una profecía y lo que queremos determinar, o lo que tenemos que establecer con esto, hermanos, es que por eso debemos entender que no es que tengamos que hacernos judíos. No tenemos que hacernos judíos.
Aquí el mismo Pablo está diciendo que a los gentiles pueden ser justificados, así como Abraham. Abraham era judío. ¿De dónde vino Abraham? Según la Torá, según, ¿verdad?, lo que conocemos de la Torá, Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Amén. Y no era circuncidado, era antes de la circuncisión. Se fijan pues cómo también nosotros, por eso menciona a Abraham muchas veces el apóstol Pablo, hermanos, porque está dando a entender cómo los mismos gentiles a quien él mismo está predicando y les está enseñando todas estas cosas, eran parte de la semilla de Abraham. O sea, todo esto es un misterio que ya hemos tratado antes, pero simplemente quiero que vean que la justificación es para los gentiles también. Amén. No solamente para los judíos. Dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, la pregunta sería aquí, si la ley de Moisés, si se está refiriendo si las obras de la ley se refiere a la ley de Moisés, entonces la ley de Moisés es una maldición. Eso es raro, ¿verdad? Porque el Salmo 119, 21, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice el Salmo 119, 21? Dice, malditos los que se apartan de tu ley. Véanlo. Malditos los que se apartan de tu ley. Entonces, ¿cuál es? ¿Somos malditos si guardamos la ley de Moisés y somos malditos si no la guardamos? ¿Cuáles pues? ¿Cuáles son las obras de la ley a la que se refiere el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos conectar todas estas cosas si de todos modos somos malditos, verdad? Porque somos malditos si nos apartamos de la ley, pero somos malditos según Pablo aquí si las guardamos. ¿Cuál es pues? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la maldición a la que se refiere el apóstol Pablo aquí en Gálatas 3:10 es a la maldición que encontramos en Deuteronomio 27, 26. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les dio instrucciones, ¿verdad? Que se iban a parar sobre dos montes y sobre el monte Ebal iban a pronunciar todas las maldiciones. Lean las maldiciones, hermanos, por favor. Eso les va a abrir los ojos y van a poder entender que todas las maldiciones a las que se refiere, ¿y saben cuáles? Los pecados que acaba de mencionar el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Los mismos, ¿verdad? Todos los que cometen fornicación van a ser maldecidos. Todos los que desobedecen a sus padres van a ser maldecidos. Todos los que desobedecen a Dios van a ser maldecidos. ¿Se fijan cómo no es que Dios nos maldiga porque hemos pecado, sino que el mismo pecado atrae en sí la maldición? Amén. Esto lo hemos visto también de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a tomar alcohol, ¿verdad? Y empiezo a tomar desenfrenadamente, me convierto en un alcohólico, ¿verdad? Y ya todos los días estoy tomando y todos los días estoy emborrachado. ¿Dios me está maldiciendo a mí porque estoy tomando o yo mismo caí en la maldición de la adicción del alcohol, ¿verdad? Porque el alcohol obviamente va a destruir mi cuerpo, va a destruir a mi familia, va a destruir mi trabajo. ¿Se fijan? Eso es lo que atrae el pecado, hermanos. Esas maldiciones, eso es lo que se refiere, el pecado. Entonces, no es que estamos bajo maldición porque estábamos guardando la ley de Moisés. Más bien estamos en maldición porque no guardamos la ley de Moisés. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús se hizo maldito por nosotros, porque dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas. Esa referencia es a Levíticos, creo. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por fe. Y lo curioso es que eso también está ahí, ¿verdad? En la Torah. Está en el Tanakh. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Ok, vamos a mirar esto. Estas dos frases son muy malentendidas y muy mal usadas, ¿verdad? Obviamente dentro del cristianismo moderno.
piensan que aquí Pablo está diciendo que la ley de Moisés nos maldice o somos malditos por guardarla. No, somos malditos por no guardarla. Pero también acá, aquí dicen, ¿verdad? Según este texto, si lo leemos así nomás, ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Amén. Si la ley no es de fe o no se basa en la fe, entonces, ¿por qué Jesús dice lo siguiente? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo podemos decir que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a la ley de Moisés, que no es de fe, cuando Jesús está diciendo que sí es de fe? Y que una de las cosas más importantes de la ley es la fe, la misericordia y la justicia. ¿A qué se está refiriendo pues el apóstol Pablo? Obviamente se está refiriendo a las obras de la ley, porque todo es el contexto. Las obras de la ley, las obras de la ley, las obras de la ley. ¿Se fijan? Una y otra vez está hablando sobre las obras de la ley. Obviamente aquí, ahora bien, la ley no es la ley de Moisés, sino las obras de la ley a las cuales se está refiriendo en todo esto. Ahora bien, la ley de Moisés, las obras de la ley no se basan en la fe, obviamente que no. Amén. ¿Cómo es que Dios, como les digo muchas veces, cómo es que Dios nos iba a dar, si Él es el espíritu que proviene de la fe, cómo nos iba a dar algo que no era de la fe? ¿Cómo es que Dios va a producir algo, hermanos, siendo que Él da la fe? ¿A poco va a deshacerse de su fe para darnos algo que no es de fe? ¿A poco Moisés no tenía fe? ¿A poco Josué no tenía fe? Si eran los héroes de la fe, amén, que guardaban la ley de Moisés. Ok, entonces sabemos pues que ahora bien la ley o las obras de la ley no se basan en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo, fíjense, aquí nos da la respuesta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Entonces, ¿de cuál maldición? ¿De cuál maldición de la ley? Bueno, pues ya acabamos de mirar que es en Deuteronomio 27:26. La maldición de la ley es por haber quebrantado la ley. Amén. Ese es el problema, hermanos, que muchos no consideramos estas cosas y tenemos que verlo. No estoy diciendo que es fácil, simplemente que tenemos que hacernos estas preguntas. Amén. Y desde la forma en que podemos por lo menos comprender que el apóstol Pablo tal vez esté hablando de algo diferente, algo distinto. Tal vez no se está refiriendo siempre a la ley de Moisés, porque, pues, ¿qué diríamos, verdad? Que la ley de Moisés es completamente mala, abominable, pero aún así Moisés estaba delante de Cristo. Si Moisés nos dio una ley mala, ¿verdad? Una ley que nos dirige a la maldición. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés hablando con Jesús, ¿verdad? En la transfiguración. ¿Qué están haciendo todos estos hombres que guardaron la ley de Moisés? Si es mala y pecaminosa y nos guían. Eso no es lo que dice el Antiguo Testamento. Eso no es lo que dice nada. Nunca menciona que la ley de Moisés es mala. Siempre nos dice que es buena y que nos dirige en rectitud, en bondad y que nos abre los ojos, ¿verdad? Más que los más sabios del mundo. O sea, ¿cómo podemos decir que la ley de Moisés es una maldición? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la maldición que proclamó Dios por medio de Moisés por no guardar la Torá. De esa condenación es de la que nos libró Jesús. Amén. También pueden leer Deuteronomio 30 del 15 al 20. Ahí también habla de lo mismo o algo similar. Entonces llegamos aquí a Gálatas 3, 19 al 29. Pero vamos a mirarlo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que vamos a detenernos aquí porque creo que esta porción es la que más me dio problemas en este estudio.
¿verdad? No problemas en cuestión de que podemos seguir la misma trayectoria, ¿verdad? De hacer estas preguntas lógicas, sino que el modo de estos versos, hermanos, sí son difíciles, es la mera verdad, no les voy a mentir. Entonces voy a analizar un poquito más este texto, aunque ya tengo las notas, ¿verdad? Ya tengo todo preparado, pero voy a seguir analizando y viendo diferentes puntos de vista en cuestión de estos textos, aunque lo he estado mirando por mucho tiempo. Quiero darles algo sólido. Tal vez para ustedes es algo fácil, ¿verdad? Tal vez uno de ustedes tenga la respuesta mejor que yo. Pero a veces hay ciertas frases, ¿verdad? Que nos desacomodan, pero hay unos que han explicado bien estos textos. Simplemente que yo en mi persona quiero acomodarlo bien en mi mente para poderlo presentar un poquito mejor. Entonces, por ahora vamos a terminar aquí. Vamos a continuar la semana que entra con Gálatas 3, 19 a 29. Vamos a mirar el capítulo 4 y 5. En el capítulo 6 ya no hay mucha información, ¿verdad? En cuestión de las obras de la ley y todo eso. Ya básicamente Pablo está terminando y está concluyendo como siempre lo hace con una bendición. Amén. Entonces, los que miren este video, ¿verdad? Esta enseñanza, espero que haya sido de bendición. Y lo único, ¿verdad? Lo único que yo quiero que la gente vea es que vea que posiblemente debemos reconsiderar lo que se nos ha enseñado a través de muchos años, ¿verdad? Que consideren por lo menos que Pablo no está hablando de de que la ley de Moisés es algo malo, que la ley de Moisés ha sido abolida, porque no. Sabemos que no. Entonces, eso es mi único objetivo, ¿verdad? Que la gente por lo menos vea y haga estas mismas preguntas. Amén. Entonces, mi deseo es que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.